Bien, iniciamos la segunda parte de esta entrevista ahora con un tema totalmente diferente. Vamos a analizar y abordar el tema migratorio, la política exterior que ha realizado este gobierno actual, el acercamiento con Estados Unidos y cómo quedarían programas como el TPS, donde están amparados unos 195,000 compatriotas, además de sus familias. Damos la bienvenida a Ana Sol Gutiérrez. Ella es excongresista demócrata de Maryland, Estados Unidos, que está con nosotros vía Skype para hablar sobre este tema. Ana Sol Gutiérrez, ¿cómo está? Buenos días, gracias por aceptar el enlace. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes desde Tucson, Arizona, que estoy de vacaciones con mi familia. Perfecto, muchas gracias. Entrando de lleno a este tema, Ana, quedan prácticamente 2 meses para que venza el TPS que otorgó el fallo de la Corte Federal este próximo 2 de enero de 2020. Actualmente, ¿este es un tema de debate y de discusión en el Congreso o cómo avanza este proceso? Mire, desgraciadamente en el Congreso no se puede hacer nada, aunque ya se pasó una resolución de parte de la Cámara de Diputados, de representantes que son manejados por el Partido Demócrata. Ellos pasaron una resolución tanto para DACA como para TPS, pero sabemos que mientras el presidente Trump no esté de acuerdo, el Senado sencillamente no va a tomar ningún paso. Así es que nuestros mejores amigos ahorita sigue siendo la Corte, puesto que la Corte fue la que frenó la acción que Trump tomó, en el cual destituyó, digamos, el programa de TPS y DACA, y ellos van ya frenaron esa acción. Y el 14 de noviembre, si no me equivoco, van a ya tomar una decisión final. Quiere decir que estamos en el pleno pelea de salvar el TPS. Es decir, ya no habrían posibilidades de que se siga prorrogando este TPS. Eso siempre lo hay. La Corte, por ejemplo, la prorrogó del 3 de septiembre pasado hasta el 2 de enero. Ya esa fue una corta prórroga. Podrían prorrogarla otra vez por 3 meses o 120 días, como lo llaman, o podrían prorrogarlo por más tiempo. Estamos realmente en una incertidumbre muy difícil porque tiene grandes consecuencias sobre muchos de los salvadoreños que ya tienen desde el 2001 de estar viviendo acá, tienen sus casas, tienen su empresa, sus hijos, y muchos, el momento en que ya no tienen el TPS, el cual les permite tener un permiso de trabajo, se quedarían totalmente indocumentados. Así es que es una consecuencia muy seria. Quizás la observación que yo haría es que cuando el presidente Bukele, que aparentemente se llevó muy bien con el presidente Trump, cuando le aceptó firmar el ser El Salvador un tercer país en proceso de migración de terceros, ¿por qué no le exigió que fuera atado a la prórroga del TPS? Eso hasta ahora yo no entiendo, no sé si él ha hecho alguna explicación, y hubiese sido quizás lo más importante para nuestro país el haber logrado eso. Esa hubiese sido entonces, Ana, una moneda de cambio para El Salvador, para poder obtener ese cierto beneficio, aunque está difícil conociendo la posición clara y férrea que tiene el presidente Donald Trump desde que era candidato presidencial, con una política antimigrante bastante dura. Pues sí, pero él es el que se aclama de ser el gran negociador, que él hace the deal, ¿no? Pues esto hubiera sido un deal o un negocio, un trato entre dos presidentes en el cual si realmente quiere que El Salvador sirva como de perro de guardia a otros emigrantes que están pasando por el país, entonces que pague con su moneda la más importante para nosotros, que es la prolongación del TPS.
Sobre este proyecto que presentó la Cámara Baja, esta legislación de sueños y promesas que pretende dar una protección permanente y también allanar el camino para la ciudadanía de las personas que están amparadas actualmente en el TPS, el DACA y también este programa Salida Forzada Diferida. Este paso, como lo decía usted, está ya en el Senado. ¿Qué posibilidades hay de que este proyecto de ley pueda realmente pasar y pueda realmente aprobarse y dar una solución, digamos, integral y permanente para estas personas? Mire, desgraciadamente el Senado es un títere de Trump. Como la domina el Partido Republicano, el presidente del Senado sencillamente no va ni a llevar al foro, al pleno, la ley para que haya una votación. Eso se está tratando de hacer ahora, de que por lo menos se traiga para que se sepa quiénes votaron en favor y quiénes han votado en contra. Si lograse pasar, el veto de Trump sería casi un dado que él no va a dejar pasar esta legislación, puesto que él sigue ahora quizás con más fervor antiemigrante que con lo que empezó. Ha tomado medidas mucho más radicales que lo que se esperaba cuando bajó las gradas diciendo que iba a detener a todos los migrantes criminales. Así es que yo creo que en la crisis en que estamos, porque no hay que olvidar que estamos realmente en Estados Unidos en una crisis de lo que es la destitución del presidente a través del impeachment. No sé exactamente cuál es la palabra impeachment en español, pero es un proceso constitucional de que cuando un presidente ha violado ciertas leyes, entonces se puede destituir. Sí, la destitución, exactamente. Ana, ¿cómo valora usted la posición que los países del Triángulo Norte y México están teniendo con Estados Unidos? Hay quienes dicen que Estados Unidos les ha doblado la mano a estos países, no solamente por tener una posición, digamos, pasiva, sino que también complaciente hacia estas políticas antimigrantes que ha establecido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted hace en la pregunta. Me parece que sí, los 4 países sencillamente por miedo de que les suban tarifas o por miedo que haya algún castigo, han tomado medidas que no son en nuestro favor, no favorecen a nuestra gente y no tenemos nada que ganar. Y en primer lugar, no deberíamos de aceptar que nos den un nuevo nombre del Triángulo Norte. Nosotros nunca hemos sido un Triángulo Norte, somos 3 países, Guatemala, El Salvador, Honduras, el cual somos muy diferentes, tenemos políticas diferentes y no vale, yo creo que por conveniencia de los americanos hayan creado una área como que si fuera todo la misma cosa. Y bueno, obviamente, finalmente estoy muy decepcionada con la política de México, porque realmente ellos deberían de poder hacer mayor frente al presidente Trump que lo que hacemos nosotros, puesto que ellos son los que más hacen de trato, de comercio con Estados Unidos. Desde el gobierno salvadoreño, Ana, de lo que usted ha podido observar, ¿qué tanto lobby o acercamiento están teniendo las autoridades de este gobierno con congresistas para buscar una solución al TPS? Mire, son como que si fuéramos 2 países. Los salvadoreños acá tenemos ya 2 años en el cual hacemos cabildeo regular. Venimos a tocar puertas a los congresistas, a todos los congresistas que nos pueden escuchar porque tienen personas salvadoreñas en sus condados. Hemos realmente hecho un ejército
de personas ya muy capaces de hacer ese cabildeo. Pero actualmente, de parte del gobierno, no tenemos embajador. No hay un proceso en el lado diplomático que tiene que haber hacia el Departamento de Estado, puesto que ellos son los que tal vez podrían reconsiderar el plazo de cancelación, o podríamos estar presentando los intereses de gobierno a gobierno que solamente se hacen a través del Departamento de Estado y la Presidencia. ¿Qué implicaciones, ya para ir finalizando, Ana, puede prever usted sobre este acuerdo que El Salvador firmó con Estados Unidos de protección o de asilo para migrantes, cuando se hacen muchas valoraciones en que el país no tiene ni las condiciones de seguridad, ni de infraestructura, ni económicas para poder recibir a una cantidad de personas como tal, al igual que las condiciones que tendría o que tiene Guatemala, Honduras y México, que somos países por naturaleza que expulsamos personas hacia Estados Unidos? Así es, para mí me parece absurdo que nos hayan impuesto estos requisitos, y segundo, de que lo hayamos aceptado. Nuestra gente, no tanto como la guatemalteca y los hondureños, están en pleno proceso de escapar de una migración severa. Los números han sido altísimos, y ahora el hacernos que nosotros seamos los que vamos a aceptar refugiados, me parece que no tiene ningún sentido. Además, ¿qué pasa con el proceso legal? Aquí no hay abogados americanos para que puedan ayudar a preparar ese caso de asilo. Ahora eso es lo que estamos viendo en la frontera de México, de que miles que están en pequeños albergues apretados en condiciones inhumanas, no tienen el apoyo legal para presentar ese caso de asilo. Entonces es una violación no solamente de lo más básico, que son acuerdos internacionales de ofrecer la puerta de asilo a cualquier parte, a cualquier persona, por cualquier razón, para que sea evaluada ese caso dentro de ese país. Es lo que siempre hemos tenido y lo que estamos buscando, que cuando termine ¿qué le puedo decir? Es una pesadilla. Logremos volver a un estado de leyes, de procesos humanos, para que continúe habiendo ese flujo normalizado, ordenado de refugiados. Perfecto, Ana. Muchas gracias por esta información que nos ha brindado y por esta conversación tan necesaria. Gracias. Gracias a usted. Cuando quiera, llámeme, aquí estoy. Con gusto. Muchas gracias, abrazos. Bien, era Ana Sol Gutiérrez, salvadoreña y ex congresista demócrata de Maryland, Estados Unidos. Hacemos pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista, porque también está en el estudio Eduardo Calix para seguir analizando el tema migratorio. Regresamos. Bien, regresamos. Damos la bienvenida en el estudio a Eduardo Calix, ex viceministro de Relaciones Exteriores, para seguir abordando el tema migratorio, y también a propósito de lo que ya nos comentaba Ana Sol Gutiérrez, ex congresista demócrata de Maryland, Estados Unidos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Bien, antes de entrar en detalles sobre lo que ya estábamos abordando con la excongresista, me gustaría conocer su perspectiva general y el análisis que hace de la política, digamos, migratoria que se ha visto en estos 4 meses del gobierno, y el acercamiento que está teniendo o que ha tenido con Estados Unidos. ¿Cómo valora usted la política exterior de este gobierno? Yo considero de que todo lo que se pueda hacer en derredor a lograr obtener beneficios para los connacionales es bienvenido, y los esfuerzos que se hagan en ese sentido creo que tienen que ser
intenciones que vayan precisamente más allá de intenciones, a acuerdos concretos, a resoluciones bilaterales que puedan darle mayores beneficios a los connacionales en términos de permanencia en los Estados Unidos o aquellos que en su debido momento han solicitado un privilegio o una prerrogativa de asilo o de refugio en el territorio de los Estados Unidos. Todo aquello que conlleve una mejoría para la estabilidad permanente de los salvadoreños es bienvenido. Lo que estamos viendo y lo que está pasando es que hay acuerdos que se están llevando a cabo, que se están firmando, que lejos de poder darle mayor certidumbre a los salvadoreños que están en los Estados Unidos, ahorita generan un tanto de incertidumbre precisamente porque no se han podido socializar o de alguna manera dar a conocer de una manera más concreta, muchísimo más integral, que podamos nosotros decir, bueno, a esto es a lo que el gobierno de El Salvador ha ido a negociar y versus lo que Estados Unidos nos está tratando de otorgar, sino que al contrario estamos viendo que estamos firmando acuerdos que solo convienen a los intereses de los Estados Unidos y no necesariamente a los nacionales. Sobre este acuerdo de protección, y así lo decía la excongresista demócrata, que primero que lo veía absurdo y que perfectamente se pudo haber negociado el tema del TPS. ¿Usted está de acuerdo con esta precisión? Yo considero de que si los Estados Unidos tienen un interés determinado por la cooperación migratoria que los países del Triángulo del Norte deben de llevar adelante frente a sus intereses, y por el otro lado están los países del Triángulo Norte que tienen también verdaderos retos y amenazas que se ciernen ahorita sobre los connacionales que están residiendo permanentemente en los Estados Unidos, yo creo que un acuerdo es precisamente una manifestación de voluntades. No solamente es lo que yo quiero, sino que también qué me vas a dar tú versus lo que tú deseas. Y es ahí a donde se plasma en un documento de qué forma podemos nosotros salvaguardar los intereses que tenemos como nación. Ahí es donde, si bien es cierto, se pudiera haber visualizado que Estados Unidos necesita de la cooperación de nuestros países para poder obtener un alivio en sus fronteras por el tema del asilo o del refugio, también nosotros debimos haber exigido o demandado o negociado otro tipo de condiciones para nuestros migrantes que están todavía ahorita pendiendo de una resolución judicial, pero que prácticamente el 2 de enero termina esta protección. Entonces, si esa negociación no se hizo en el momento que se firmó este acuerdo, ¿usted ve un camino difícil entonces ahora? Pues yo lo que veo es que todavía hay tiempo, Wendy, para poder negociar algo que sea verdaderamente favorable para los intereses salvadoreños. Todavía tenemos 2-3 meses para seguir tocando la puerta sobre lo que se pudiese hacer con respecto a darle una claridad y un amparo legal a todos esos salvadoreños que todavía están preguntándose qué va a pasar después del 2 de enero. Entonces, yo te doy, tú me das. El problema es que, bueno, seguimos ahorita en la incertidumbre, que no sabemos de qué manera podemos nosotros obtener este beneficio, porque a todas luces la política migratoria de la administración Trump ha sido muy clara y ha dicho: yo ya no quiero más TPS, ya no quiero más DACA, ya no quiero más refugiados, ya no quiero más extranjeros que estén en situación de ilegalidad. Entonces, si esa es su política y nosotros la hemos visto con claridad, y dentro de y estamos a las puertas de comenzar una nueva carrera electoral hacia la presidencia y la reelección de él en el 2020 en los Estados Unidos, yo considero muy difícil que se puedan obtener beneficios similares bajo la base de lo que ya se tiene hasta el momento o de lo que se tuvo hasta el momento. ¿A qué me refiero? Ya el TPS se le debería haber dado un giro diferente y al menos para lo que son los intereses nacionales y salvadoreños, haber negociado algo o seguir negociando, si es que lo están haciendo, una situación más permanente para nuestros 190,000 salvadoreños. Los países del Triángulo Norte y México, ¿se puede decir que pecan entonces de ingenuos al pensar que van a obtener algún beneficio
de este acuerdo cuando Donald Trump tiene una clara posición férrea sobre la política antimigrante y de hecho es la principal bandera que él tiene? No tanto ingenuo, pero sí interpretemos lo que dijo Ana Sol. Él es un hombre de negocios, es un hombre que negocia, es alguien que dice, bueno, ¿qué me das versus qué te doy? Pero sin embargo nosotros somos los que tenemos la posición más débil. ¿Por qué? Porque también Estados Unidos, siendo el socio más fuerte, tiene muchos acuerdos y convenios con nosotros que en un momento nos los pudiera enfrentar para decir, bueno, pues si tú no quieres hacer esto, yo te impongo aranceles, te suspendo los efectos del CAFTA, te puedo, como ya lo dijo en un momento determinado, suspender la cooperación que dependa del Ejecutivo, porque hay una que depende del Legislativo que no puede hacer nada para poderla detener, pero aún en esa posición de vulnerabilidad que pudiéramos tener nosotros, podemos nosotros tramitar con él, bueno, tú quieres un acuerdo nuevo, nosotros necesitamos esto. Yo quisiera que le des este amparo a los 190,000 salvadoreños y sin tener que abrir la puerta por decir, voy a volver a poner en marcha el TPS porque eso implica una universalidad de países, bueno, El Salvador debería hacer lo propio y decir, ayúdeme con estas personas, de qué manera podemos obtener un nuevo acuerdo que les garantice estabilidad. Vamos a poner en pantalla unos textos del asesor de Estados Unidos donde hace una valoración sobre este tema para que podamos comentarlo en la entrevista. ¿Lo tenemos listo? Ahí está. Dice, Estados Unidos busca solución a problemas migratorios de forma bilateral con países del Triángulo Norte de Centroamérica. Esto se ha conocido hace algunos días. Dice, es un insulto unirlos porque son países soberanos, son países que tienen diferentes niveles de desarrollo, que tienen diferentes economías, necesidades y que hay que hacerlo de manera bilateral, asegura Claver Caron. Vamos con otro más. Dice, Estados Unidos dejará de ver al Triángulo Norte como un bloque. El asesor especial del presidente de Estados Unidos anunció esta semana en una conferencia de prensa que la administración Trump dejará de ver al Triángulo Norte de Centroamérica como un bloque y optará por establecer acuerdos bilaterales con Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin dar más detalles, Claver se limitó a decir que quieren enfocarse en ayudar bilateralmente a las comunidades empresariales, ciudadanos y fuerzas productivas para poder progresar de manera orgánica. ¿Qué interpreta usted de este acuerdo ahora bilateral y que se va a dejar de ver al Triángulo Norte como un solo bloque, como una sola región? Es que depende, Wendy, porque prácticamente todos los países somos soberanos e independientes. Nosotros tenemos acuerdos regionales como tenemos acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Lo que ha pasado es que en términos geopolíticos, para lo que corresponde el común denominador de los problemas del Triángulo Norte entre Honduras, Guatemala y El Salvador, Estados Unidos dispuso ciertos programas de cooperación, de promoción económica, de asistencia a la seguridad, precisamente porque mucho confluye en estos tres países que le genera en su momento ruido a los Estados Unidos, porque el territorio centroamericano, la región centroamericana, no es el destino de muchísimos flagelos que hoy por hoy tienen a Estados Unidos en la mira de lo que es el narcotráfico, de lo que es el crimen organizado, de lo que es precisamente el terrorismo. Aquí es una región de tránsito. Entonces decían en un momento determinado, con mucha lógica, bueno, implementemos programas que ayuden precisamente a las poblaciones y que ayuden también a las autoridades en estos países para que puedan fortalecer sus legislaciones, para que puedan fortalecer sus programas y sus estrategias de combate al crimen organizado, al narcotráfico y al terrorismo o al tráfico de armas. En ese sentido es que verlo como una sola coyuntura regional no está de más, no está mal, porque ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer si por último a El Salvador se le da lo suficiente para combatir, y le pongo un ejemplo, el tema de la trata y del tráfico de personas? Ok, perfecto. Nosotros hacemos lo que nos corresponde bilateralmente con apoyo de los Estados Unidos y todas estas personas salen de nuestras fronteras y se van a Guatemala o se van a Honduras o se van a México.
¿En qué nos beneficia a nosotros? ¿En qué beneficia a Estados Unidos si lo tienen todavía esa amenaza ahí latente? No la beneficia en nada. Entonces es mejor obtener un apoyo regional que le permita combatir todos estos flagelos desde una sola óptica. Por supuesto, lo bilateral es bienvenido. Eso jamás hay que despreciarlo. Pero lo regional para mí sigue siendo importante porque somos países que tenemos un común denominador de problemas que de alguna manera afectan también a países del norte. Y cuando se establece la Alianza para la Prosperidad, ¿realmente ha dado los resultados esto de lo que se esperaba? Bueno, yo digo de que efectivamente sí, porque se han obtenido más fondos de lo que bilateralmente se pudo haber obtenido en un programa similar si solo hubiera sido El Salvador y Estados Unidos, por ejemplo. Lo que pasa que yo creo, Wendy, y aquí es importantísimo el mencionarlo, que estamos como El Salvador ahorita en una coyuntura que es extremadamente favorable. Primero, somos un país que tiene un gobierno recién electo que está trabajando ya dentro de su propia administración, que tiene conversación con los Estados Unidos y una comunicación favorable. Eso es imperativo y verdaderamente positivo. Guatemala ya es un gobierno que no tiene mayor fuerza, está de salida, en 2 meses cambia gobierno. Honduras, sabe usted los problemas en los que se ha mencionado la administración del presidente Hernández con el tema del narcotráfico. Nicaragua, por su lado, ese es otro problema serio que de alguna manera pues los Estados Unidos ya dijeron, no queremos hablar con una persona que le juega a dictador. Entonces, si nosotros estamos en esta condición favorable de intereses y de comunicación y diálogo con los Estados Unidos, aprovechémosla. Yo creo que es importante porque es el único país ahorita que tiene una estabilidad lo suficientemente sólida como para que podamos negociar acuerdos con los Estados Unidos de corto, mediano y largo plazo, pero eso no significa dar y dar y dar, sino que también obtener. Vamos a quedarnos hasta acá, tengo que hacer una pausa, pero me gustaría regresar con ese punto. Hacemos un corte y regresamos en breve. Recuerde que estamos en las redes sociales para que participe, nos envíe sus preguntas y comentarios sobre el tema que estamos abordando esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, en WhatsApp en el 7318-7627 y también en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos conversando esta mañana con Eduardo Calix, ex viceministro de Relaciones Exteriores. Me gustaría que viéramos unas declaraciones, una nota que preparó la periodista Guadalupe Bonilla sobre la asistencia de la canciller a la comisión en la Asamblea Legislativa con el ministro de Seguridad para explicar este acuerdo de protección o de asilo, donde decía la canciller no es un acuerdo de país seguro. Vamos a verlo. Los diputados reiteraron a la canciller el malestar que generó la forma secreta en la que han mantenido el contenido del documento firmado con Estados Unidos. Pero esta comisión requiere mucho más información, más detalle, y esa era de las inquietudes, ¿verdad? Yo no sé por qué no se mandó con tiempo a nosotros, tuvimos 7 días para haberlo estudiado el documento y quizá haber superado algunos vacíos que teníamos de información o inquietudes o investigar nosotros también, ¿verdad? Alexandra Gil se disculpó y se comprometió a enviarlo. Al mismo tiempo, aclaró que El Salvador no se ha convertido en tercer país seguro. Quiero aclarar a esta comisión que bajo ningún punto este es considerado, nuestro país ha sido o va a ser considerado o se va a aceptar que sea considerado como tercer o país seguro, ¿verdad? Nuestra situación es totalmente diferente a la situación que vive México, por ejemplo, o Guatemala, a donde pasan miles y miles de personas por sus fronteras. Este no es el caso de El Salvador. Junto al ministro de Seguridad dijeron a los diputados que lo firmado es para trabajar contra el crimen organizado y la migración ilegal. El Salvador formará agentes migratorios para patrullar las fronteras y puntos ciegos. La patrulla fronteriza se inició con 350 agentes migratorios y 800
agentes de la Policía Nacional Civil que van a ir de manera paulatina conforme también vayamos habilitando los recursos y también nos vayan dando más recursos. De acuerdo con las estadísticas del gobierno, este año ha comenzado a bajar la migración ilegal desde El Salvador. Detrás de esto hay todo un drama humano que no solamente es que la persona muchas veces la llevan de manera forzada y otras de manera voluntaria, buscando ir hacia los Estados Unidos, pero que en el recorrido hacia Estados Unidos termina siendo prostituida a lo largo del camino. Unas quedan en poder de algunos cárteles o incluso también hasta con el tráfico de órganos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, ahí teníamos unas declaraciones de la canciller de la República, Alexandra Gil, en la Asamblea Legislativa, donde defiende este acuerdo que se firmó entre el gobierno y Estados Unidos, este acuerdo de protección o de dar asilo para refugiados, migrantes. ¿Cómo interpreta usted los elementos que contiene este acuerdo, que entiendo que lo ha podido analizar, y si este acuerdo, al ser firmado entre el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de El Salvador, debe pasar por la Asamblea Legislativa para su ratificación de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República? Por lo segundo, Wendy, efectivamente hay que hacer una diferencia entre lo que son algunos acuerdos o algunos entendidos entre un país y otro que no necesariamente pasan por la ratificación de la Asamblea Legislativa, pero son los que se denominan las cartas de intención o algunos memorándums de entendimiento que no implican obligaciones inmediatas para los gobiernos, sino que manifiestan ir hacia una negociación posterior que permita en su momento darle validez al compromiso que firmaron en su momento los representantes diplomáticos de los países involucrados. Pero en el tema de manifestaciones como estos, que son convenios, que ya son acuerdos que llevan en su momento el que tú revises tus procedimientos internos, el que tú puedas armonizar legislación, el que puedas modificar legislación, el que puedas en su momento emitir o erogar recursos para que, independientemente que no sean nuevos recursos, puedas darle una condición digna a una determinada área de trabajo para poder albergar gente que viene de fuera. Desde ese momento, desde el momento en que tocas la legislación interna, ya es obligación de la Asamblea el conocerlo para poderle ratificar. Y además el que entre en vigencia. Entonces, en ese sentido, considero yo de que si no es un acuerdo de tercer país seguro, como lo manifiesta la canciller, y yo respeto lo que ella manifiesta y sostiene, sí tiene características de ser un acuerdo de tercer país seguro. Por supuesto que el acuerdo dice que es un acuerdo de cooperación para un sistema de protección de migrantes. Por lo tanto, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa. En ese sentido, si de alguna manera implica que nuestras autoridades y nuestra legislación interna se acomode y se amolde precisamente a este nuevo compromiso, sí es importante que pase por la Asamblea Legislativa para su ratificación. Además que es sano porque en el momento en que se implemente, en el momento en que esté operativo y hayan situaciones que no se puedan prever, de esa forma es oponible a toda autoridad salvadoreña o a toda ciudadano salvadoreña, porque ya pasa a formar parte del ordenamiento jurídico interno del país. Y en ese sentido, esa autoridad no va a tener que desconocer el acuerdo, sino que más bien o darle cumplimiento o advertir las fallas que tiene para poder posteriormente negociar cualquier inconveniente que tenga futuro. Ahora, también eso significa de que nosotros nos tengamos que preparar. Y preparar significa no solamente en lo que es la parte institucional, sino que en la parte de la realidad práctica de este acuerdo. Si vamos a recibir a esa cantidad de personas que han solicitado asilo o refugio en los Estados Unidos y que son de otras nacionalidades, pues obviamente tenemos que ver qué hacemos para darles una condición digna
Y esa condición digna pasa por modificar una gran cantidad de albergues o de lugares a donde puedan ellos permanecer dignamente, a mente que tienes que garantizarles condiciones de vida que vayan de conformidad con lo que ellos esperan. Si bien es cierto, no lo que están pasando en sus países de origen, pero sí por las necesidades que tienen. ¿Qué significa? Darles trabajo. Entonces, darles trabajo y además darles condiciones de salud y de higiene y de seguridad implica que todas las instituciones se obliguen precisamente a permitirles ese tipo de condición. El acuerdo también es importante que nos diga qué va a pasar si Estados Unidos deniega el tema del asilo o del refugio. ¿Qué va a pasar si muere alguien mientras está esperando la resolución del juez? ¿Qué pasa si esta persona abandona su intención de querer estar asilado o de seguir pidiendo el asilo? ¿Cómo nos queda a nosotros aquí? ¿Ves? Entonces son una cantidad de cuestionamientos que es imperativo que esto se pudo haber, socializado más, discutido más para ver de qué manera nosotros estábamos muchísimo más seguros de lo que implicaban las obligaciones y compromisos de este acuerdo. Aparte de valorar también las condiciones de seguridad y económicas que tiene El Salvador para poder recibir a esta cantidad de personas, porque el acuerdo entiendo que no establece un periodo de tiempo específico de que estos migrantes estarían en El Salvador en condición de refugio. No, obviamente que no establece, porque el país que recibe la solicitud del asilo es el que se toma el tiempo para poder, por supuesto que está dentro de los plazos que emite la Convención sobre Refugio, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir, por último, no se puedan tomar el tiempo para poderlo analizar. La otra cosa es, si se nos viene una cantidad de salvadoreños dentro de 2 meses porque no se logró, entre comillas, un estatus de protección para estas personas novedoso o renovado que en su momento les permite estar allá, y se nos viene esa cantidad de gente, ¿qué hacemos además con esa otra cantidad de gente que va a estar viniendo como asilados? Si no tenemos ahorita, porque somos un país incapaz de poderle proveer lo necesario a la gran colectividad de los salvadoreños en nuestro territorio, ¿cómo lo vamos a hacer para esa gran cantidad de gente que no es nacional salvadoreño y por lo cual no tenemos mayores obligaciones? Perfecto. Le agradezco mucho por habernos acompañado, Eduardo. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, Wendy. Felicidades y espero poder volver. Por supuesto que sí, estaremos conversando más adelante. Con esto cerramos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.